Quiero hablar con usted acerca de este nuevo nacimiento que nosotros tenemos y tuvimos, y que según este versículo el Señor Jesús vino al mundo, el mundo que Él hizo, y el mundo no lo conoció, pero dice el versículo 11 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Diga conmigo, de llegar a ser. ¿Cómo se llega a ser? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Cuando nace ese hombre interior dentro de nosotros, ese hombre espiritual, ese ser espiritual que Dios hace nacer dentro de nuestra vida. Todos los que le recibieron, a ellos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y dice que estos que nacen de Dios, que no nacen de sangre, que no nacen de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacen de la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, está escrito en la palabra de Dios. Pastor, ¿y el Señor habla el día de hoy? Claro que sí, te habla directamente y te dice cuál es su voluntad, pero nunca se va a salir de lo escrito. Lo escrito es el manual que el Señor nos dejó, la palabra de Dios. Y Él habla el día de hoy porque Él está vivo. En Juan capítulo 3 está el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. Y empiezan a hablar de un nuevo nacimiento, o mejor dicho, el Señor Jesús empieza a hablar de un nuevo nacimiento. Y le habla a un maestro de Israel, que se supone que debería de conocer las cosas espirituales. Juan capítulo 3, versículo 1 dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, mire lo que dice, sabemos. Ellos habían sacado su conclusión, los fariseos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y entonces el Señor Jesús le dice, versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le empieza a hablar de algo más que solamente saber. Diga conmigo, algo más que solamente saber. Sabemos que has venido de Dios, le dijo Nicodemo. Pero Jesús le dice, mira, saber no es suficiente. Saber, mucha gente sabe. Mucha gente dice saber. Ustedes dicen, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero hay un problema, que necesitan nacer de nuevo, es decir, que necesita haber un engendramiento espiritual dentro del corazón. Dicen, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, el maestro de Israel, prominente entre los judíos, le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La falta de conocimiento de Nicodemo lo limitaba al poder de Dios o lo que Dios puede hacer con el hombre en la tierra. La falta de conocimiento, la falta de entender lo que Dios puede hacer. Diga conmigo, lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso el Evangelio está lleno de expecadores. Y algunos expecadores profesionales, no amateurs, pues, no principiantes. Pero como para Dios no hay nada imposible. Y dice que es necesario nacer de nuevo. Y este maestro de Israel, él no entiende. Y entonces Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua viene a ser para nosotros obviamente la palabra de Dios. Dice Efesios 5 que Dios lava a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra viene a lavar nuestra vida. La palabra debe de llegar al corazón. Y entonces dice que el que no nace del agua y del Espíritu, porque el Espíritu va en la palabra. La palabra no debe ir seca, sino que debe llevar el Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer por la palabra. Diga conmigo, nacer por la palabra. Que es el punto de esta tarde, nacer por la palabra. La palabra es la que me hace nacer de nuevo. A veces
alguno quizás pudo haberle dicho al Señor, allá en su soledad, quizás en un barranco por allá, desesperado, pudo decirle tal vez: Dios, si de veras existes, sálvame. Y entonces después de eso él puede tener testimonio de que Dios se le empezó a manifestar. Y dice: Dios me llevó a tal lugar y me encontré con una persona que después de eso que me empezó a hablar de la palabra, me empezó a hablar del camino de Dios, después de que yo le dije: Señor, sálvame, Señor. Y esa persona tuvo un nuevo nacimiento, pero no exactamente en ese lugar solitario, sino hasta que hubo alguien que le hablara de la palabra. Él podía nacer de nuevo ahí, a menos de que alguien le hubiera hablado de la palabra primero. Porque es necesario nacer por la palabra de Dios. El testimonio de Jesse Duplantis dice que él nació de nuevo en un baño, en un hotel, era músico, era rockero. Y su esposa era cristiana, su esposa se ponía a ver a Billy Graham. Y la esposa lo animaba: vente, vamos a ver a Billy Graham, vamos a escucharlo. Y decía: ¿para qué quiero escuchar yo a ese predicador? A mí no me interesan las cosas de Dios. Y como él era rockero y juntaba mucha gente, juntaba quizás 1,000, 2,000 personas en sus conciertos, 3,000, quizás 5,000 personas en sus conciertos. Puro loco, decía él, puro loco ahí. Y la esposa le dijo: pues Billy Graham junta más gente que tú. Dice: y eso me picó el orgullo. Eso me picó el orgullo, porque me está diciendo que hay alguien que junta más gente que yo y que yo debo de escucharlo. Y entonces dice: me puse frente al televisor a escuchar la predicación, y la predicación empezó a tocar mi corazón. Ya no me aguanté ahí, dice: me fui al baño. Mi esposa se quedó en la sala, en el hotel, ahí. Me fui al baño y ahí le entregué mi vida a Cristo Jesús. Ahí nací de nuevo. Pero la razón que nació de nuevo es porque escuchó la palabra. Porque nosotros debemos de nacer por la palabra de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que lo que nace de la carne realmente es carne, lo que somos físicamente. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, y en este caso obviamente Espíritu de Dios. Y dice: no te asombres de lo que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Ahora vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1, porque el punto esta tarde es que debemos nacer por la palabra. Cualquier cosa que salga dentro de ti ha de nacer por la palabra. Por la palabra de Dios. Un día yo me gusta ir a caminar, ahí a Sheffield. Una vuelta son 3 millas y es lo que camino. Antes caminábamos 2 con mi esposa. Pero una sola vez, caminamos 3 vueltas, pero Dios santo, qué cansado estaba. Y me duró días lo cansado. O sea, ese día caminamos 9 millas. Pero regularmente caminamos 3 millas, una vuelta, 3 millas. Y fuimos a caminar y yo me pongo mis audífonos, mi esposa se pone sus audífonos y a caminar. Y estaba escuchando una predicación, una enseñanza, y cuando estaba escuchando la enseñanza, sentí el impulso en mi corazón. Envié una ofrenda de $1,000 a este predicador. Amén, Señor. Estaban construyendo un edificio. Amén. Llegué a la casa, me metí a la página de internet y le di su ofrenda de $1,000. Pero lo que quiero decirles es que es algo que nace por la palabra. Diga conmigo otra vez: por la palabra. Es decir, que por la palabra pueden nacer deseos. Por ejemplo, en la predicación que tú escuchas, te pueden nacer deseos de salir a evangelizar a las calles. Quiero ir a tocar puertas yo. Durante la predicación, está la predicación fluyendo y de repente sale un impulso. Eso es algo que nace por la palabra. Son nacimientos por la palabra. De manera que son cosas del Espíritu, brotan por el Espíritu. Cualquier cosa que nace por medio de la palabra predicada. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre, ¿estamos ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, según su gran amor, su compasión, su obra, nos ha hecho nacer de nuevo, y dice que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nacidos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, porque nuestro nacimiento es una vida nueva. Diga conmigo: una vida nueva. Por eso debe de haber un cambio en nuestra vida. Estaba predicando el viernes, tuve la bendición de predicar en
en la iglesia Manuel, ahí en Sheffield, una vigilia que tuvieron y la pastora, los pastores ahí me decían, últimamente hay hermanos que se han estado levantando, o sea, Dios los ha estado levantando y personas que habían estado por años sentados ahí sin hacer nada, de repente dijeron, queremos hacer algo, queremos activar, queremos servir. Y decía, y miro la diferencia, lo que hay. Y es que realmente el nuevo nacimiento es una vida nueva. Es una vida donde te pones activo en la obra de Dios. Es una vida donde obviamente cobras vida, pues. Y hay cosas nuevas, pero las cosas vienen por medio de la palabra. Mediante la resurrección de Jesucristo, porque es una vida nueva. Caminamos en vida nueva. Es una resurrección en nuestra vida. Y el versículo 23, ahí versículo 3 sigue diciendo, después de hablar muchas cosas, versículo 23, dice, pues habéis nacido de nuevo. ¿Estamos ahí? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente o de una semilla corruptible que se echa a perder, que se descompone, sino de una simiente, una semilla que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso es necesario nacer de la palabra de Dios o por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una semilla en el corazón. Y esa semilla brota en nuestra vida y nos hace nacer de nuevo. Repito, alguien puede decirle allá en una jungla, Señor, si de veras existe, Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero conocerte, Señor. Y Dios le escucha esa oración. Y esa persona puede tener una experiencia con Dios en ese lugar, pero lo va a guiar a alguien, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un familiar, a un desconocido quizás, que le va a empezar a hablar la palabra de Dios para que él nazca de nuevo, para que haya una simiente incorruptible en el corazón. Y entonces dice, pues nos ha hecho nacer de nuevo, dice esta versión, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, que no se echa a perder. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, dice que esa permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Por eso dice Pablo que cómo van a creer si no hay quien les predique. Porque la palabra de Dios tiene la vida, tiene el poder, la palabra de Dios es eficaz, y dice que la palabra de Dios es para siempre, permanece para siempre. ¿Cuántos queremos cosas que permanezcan en nuestra vida? Por eso nos exponemos a la palabra de Dios, y por eso la bendición de poder predicar por la radio, de poder predicar por la televisión, de poder exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios puede hacer que haya algo nuevo dentro de nuestra vida. Nacemos por la palabra de Dios. Repito, pueden nacer deseos que se van a manifestar, que podemos hacerlos manifestar porque nacieron por la palabra de Dios en nuestra vida. No quiere decir que automáticamente van a nacer o se van a manifestar, a menos que nosotros permitamos que nazcan y se manifiesten. Repito, como deseos de salir a predicar la palabra, deseos en la alabanza, deseos de servir con los servidores en la iglesia, deseos de instruir niños, deseos que nacen, pero si nacen durante la predicación, son deseos de Dios, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque nacen por la palabra de Dios. Y tal vez después de la predicación, entre semanas, los estás madurando, los estás meditando, pero vienen de la meditación de la palabra de Dios que se habló. Por eso lo correcto es actuar basado en la palabra del Señor. Dice Santiago, capítulo 1. Santiago. Por eso deja que la palabra de Dios habite en tu corazón. La palabra del Señor. Que haga morada, que habite dentro de tu vida. Porque eso va a provocar que nazcan deseos en tu vida. Que nazcan deseos en tu corazón. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Cómo le quiero servir a Dios? Es decir, que surgió un deseo por la palabra del Señor, por exponernos a la palabra de Dios. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, está hablando de
de la palabra de Dios, lo que Dios nos da. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, dice, por la palabra de verdad. Diga conmigo, por la palabra de verdad. Por eso la importancia de predicar la palabra de Dios. No puedo predicar mis emociones, no puedo predicar mis ideas, no puedo predicar mi cultura. Debo de predicar la palabra de Dios. La palabra del Señor. No hay nada más efectivo que la palabra de Dios. Cristo Jesús murió por nosotros. Dice Pablo, dice Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios cuando ponemos a Cristo en el lugar donde Dios lo puso. Y lo que podemos alcanzar por medio de lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas, lo primero o lo más importante. Es el lugar que Dios tiene para nosotros, lo primero y lo más importante, nacer de nuevo, nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Versículo 21. Por lo cual, ¿por qué? Porque Él nos hizo nacer, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Porque en Dios no hay sombra de variación. Porque Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por eso, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad, diga conmigo, con humildad. Con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Recibid, otra vez conmigo, diga recibir. Ahora, ¿qué es lo que impide que se reciba la palabra de Dios para que nazca en mi vida lo que Dios quiere hacer nacer de nuevo? Dios quiere hacer nacer de nuevo de ti un adorador. Mire, en la adoración hay gente que está platicando. No porque sean malas personas, no. ¿Sabe por qué? Porque no saben adorar. La gente adorando y ellos no saben qué hacer. Y entonces le empiezan a picar las costillas al que está a un lado. Y a hablarle. Y aquel está adorando y el otro lo está molestando. Porque él no sabe adorar. Y como está la adoración, él no sabe qué hacer. No es que sea mala persona. No es otra cosa excepto que no sabe adorar. No sabe qué hacer. Lo mismo pasa en la predicación. Yo veo que la predicación le puede incomodar a alguien. ¿Sabe cuándo? Cuando empieza a picar las costillas al otro. Y el otro hasta le dice, espera, estate quieto. Y le está picando las costillas porque le está pegando a él la palabra. Y se pone nervioso con lo que está oyendo y no sabe qué hacer. ¿Y qué hago? Y entonces le empieza a hablar al que está a un lado. Pero por eso pasan esas cosas, porque no sabemos oír la palabra y porque no sabemos adorar. Pero si nosotros recibimos la palabra con humildad, esa palabra es poderosa para hacer que nazcan cosas en nuestro ser, cosas en nuestra vida. Ahora, dice ahí que hay que recibir la palabra desechando toda inmundicia. ¿Qué es lo que impide que se reciba la palabra de Dios? La inmundicia, diga conmigo, la inmundicia. ¿Y qué es la inmundicia? El pecado, el querer seguir practicando el pecado. Esa es la inmundicia. Desechando toda inmundicia, desechando todo pecado, desechando el deseo de seguir practicando lo malo. Ayer me preguntaba un hermano, alguien me preguntaba, no, ¿quién me preguntaba? Alfredo, creo. ¿Por qué una persona que es cristiana no deja de fumar? Me dijo. ¿Por qué no deja de fumar? Si es cristiana. Le digo, ¿por qué no quieren? Porque no tienen el deseo. Y le puse el ejemplo, le dije, mire, por ejemplo, a mí me gusta el café. Dicen que el café no es muy saludable, pero a mí me gusta. Y jamás en la vida le he dicho, Señor, por favor, Padre, ya no quiero, Señor. Ayúdame, ya no quiero, Señor, tomar café. Nunca le he dicho eso. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. O sea, porque yo no quiero dejarlo. Pero yo era alcohólico y estaba cansado del alcohol. Yo ya no quería. Y le dije, Padre, yo ya no quiero esto, Señor. Por favor, ya esta atadura no la quiero en mí. Ya no la quiero. ¿Y qué cree que hizo Dios? La rompió. Porque Él miró el deseo fuerte en mi corazón. Entonces la razón que yo no dejo el café es porque yo nunca he dicho eso. Y el cristiano que sigue fumando es porque él realmente no quiere. A él le gusta.
Pero si un día realmente le dijera, Señor, te lo pido, Padre, ayúdame, esto ya no lo soporto, Señor, rompe esto de mí, yo me entrego a tu voluntad, le aseguro que puede dejar el cigarro. Porque tiene que ver el deseo del corazón. ¿Qué me impide recibir la palabra? La palabra de Dios dice que desechando toda malicia, el pecado, el deseo de seguir pecando. Cualquier cosa que tú ya no quieras hacer verdaderamente y que clames a Dios y que seas sincero en tu deseo, Dios lo va a quitar de tu vida. Pero mientras no haya el deseo, seguimos igual. Además de la inmundicia, dice que también hay que desechar todo resto de malicia. Diga conmigo, malicia. Malicia es, dice el diccionario, intención encubierta, escondida, intención encubierta. También quiere decir, malicia quiere decir atribuir mala intención a lo que se dice. Puede ser la predicación. Le puedo atribuir mala intención a lo que el predicador está diciendo y entonces eso es malicia en mi vida y eso me impide que yo reciba la palabra de Dios en mi corazón. Pero la palabra de Dios es poderosa para hacer nacer cosas de nuevo en mí. Porque Dios sí quiere que yo sea un adorador. Que nazca en mí, dentro de mí, un adorador. Verdaderamente un adorador. Alguien que le sirve con gozo. Y entonces debo de desechar la malicia. La malicia es intención encubierta. Malicia es atribuir mala intención a lo que se dice. Malicia es tendencia a ver mala intención en los demás. Tendencia a ver mala intención en los demás. Ya sé por qué. Ya sé por dónde va el asunto. Ya sé qué es lo que quiere. Tienes una hija bonita en tu casa y de repente un muchachito te empieza a visitar. Qué raro. Y él dice, señor Gómez, vengo a saludarlo. Dice, yo ya sé lo que este quiere. Yo ya sé lo que se trae. Pero, amén, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero me refiero que malicia es tendencia a ver malas intenciones en todo. Eso es malicia. Dice ahí que también malicia es falta de ingenuidad. O sea, alguien puede contar un chiste que parece colorado, pero no es colorado. Pero el malicioso entendió a su manera. ¿Por qué? Porque tiene malicia. Pero si es ingenuo, él no entendió nada malo. Como aquel hermano que dice que le dio raite a una hermana. Saliendo de la iglesia, allá en la luna, allá donde son bien pecadores. Allá. Y el hermano iba manejando el carro y de repente se le pasaba la mano y tocaba a la hermana. Y la hermana le decía, hermano, Mateo 7:7 le decía. Y, perdón, hermano, perdón. Y pues el hermano era ignorante pues en su conocimiento. Y es que Mateo dice que el que pida se le dará. Y el que busque hallará. La hermana era maliciosa, pero el hermano no. El hermano era ingenuo, pues. Entonces malicia es falta de ingenuidad, porque la hermana entendía por otro lado. Pues como era maliciosa la hermana no sé de quién, pero pues, hermana. Pero como era maliciosa, ella agarraba la cosa por otro lado, pues. Pero como el hermano era ingenuo, él no entendía nada. Él no se iba por ningún otro lado. Entonces malicia es falta de ingenuidad. Mirar las cosas con malicia. Por eso le dije un chiste colorado que no tiene nada que, o que parece colorado, pero no lo es. El malicioso lo entiende por otro lado. Y entonces malicia es sospecha o recelo también. Mire, luego le traigo lo que es malicia. Intención encubierta. Atribuir mala intención a lo que se dice. Tendencia a ver mala intención en todo. Malicia es falta de ingenuidad y malicia es sospecha o recelo de todas las cosas. Versículo 21. Por lo cual desechando la inmundicia y todo resto de malicia, dice recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces desechemos el pecado y el deseo de seguir pecando y desechemos
el ver mala intención en todo. Porque el que mira mala intención todo lo quiere verificar. Y amén, llega al punto cuando hay que verificar las cosas con la palabra. Pero si soy tendido a eso solamente, puede ser que haya malicia en mi corazón y entonces no recibo la palabra. Y al no recibir la palabra, no hay nuevos nacimientos en mi ser. Porque ya nací de nuevo en el Evangelio, soy salvo, nací de nuevo en Cristo Jesús, pero hay nuevos nacimientos cada día. Nuevos nacimientos, deseos de servir a Dios. Puede ser que en la predicación te salga deseos de ayunar, mi hermano. Y no porque tú quieras bajar de peso, sino porque quieres ayunar para Dios. Pero puede ser que la palabra sea la que saque a luz ese deseo en el corazón. Y entonces dice el versículo 22. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hacedores quiere decir hacer algo con lo que se recibe. Diga conmigo, hacer algo. Hay que hacer algo con lo que se recibe. ¿Quieres que nazcan cosas buenas en tu corazón? Haz algo con lo que recibes. Haz algo con la predicación. Dice, Señor, yo quiero hacer algo con esto que estoy recibiendo, porque yo voy a la iglesia viernes, voy a la iglesia domingo, me expongo a la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy recibiendo? Tal vez siendo un mejor marido, tal vez siendo una mejor esposa, tal vez siendo un mejor papá, una mejor mamá. Yo le decía a mi esposa, porque ahora somos abuelos, ¿sabes? Con mi esposa no parecemos, pero somos abuelos ahora. Yo le decía a mi esposa, mira, yo tuve una abuelita que siempre que alguien decía, la abuela que en paz descanse, mi mamá decía, ¿qué en paz va a estar descansando esa señora? Porque era tremenda la abuela. Y le decía a mi esposa, es que mi abuela, si estábamos en su casa, sí nos daba de comer. Y sí nos daba una medicina, si la necesitábamos. Pero nunca nos hizo un cariño, nunca nos dio un beso, nunca nos sentó en sus rodillas, nunca jugó con nosotros, nunca nada. Pero sí, comidos, estábamos bien comidos. Y medicina, si alguien estaba enfermo, la medicina ahí estaba. Y órale, tómatela, y te la vas a tomar quieras o no quieras. Y pues, para adentro, ¿verdad? Pero eso no es todo. No, yo le decía a mi esposa, no es todo darles de comer y darle la medicina y limpiarle y cambiarle el pan, pero eso no es todo. Hay más. Hay que hacerle un cariño, es el sentarse con el niño, es el sentártelo en las piernas, es el darle un beso. Porque mi abuela no quiso eso con nosotros. Porque la señora era tremenda, pues, la señora, mi abuela. Entonces, tal vez en la palabra te nacen deseos, voy a ser mejor marido. Voy a ser mejor esposo. Voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor papá. Pero son deseos que nacen por la palabra de Dios. Todo nace por la palabra del Señor dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida. Ahí es que, abuelas, no sean malas, por favor. No sean malas, carguen al niño, denle un beso, háganle un cariño. Siéntenselo en las piernas, acuéstense con él, tápense con él, que el niño se sienta mimado, pues. No solamente darle de comer, darle la medicina y cambiarle el pamper. Entonces, dice ahí el versículo 22, ser hacedores, hacer algo con lo que yo escucho. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Si no hace algo bueno con lo positivo, haz algo bueno o positivo con lo que se recibe, no va a haber beneficio. Porque el que es oidor de la palabra y no hacedor, es como alguien que se mira en el espejo, pero después de que se va, se olvidó de todo. Es decir, que en la predicación tú puedes estar diciendo, oh, sí, ese soy yo. Pero sales de la palabra y te olvidas de lo que la palabra te dijo. Pero si dices, no, yo voy a hacer algo bueno, voy a hacer algo positivo con lo que recibo de la palabra de Dios. Pero para eso necesito un corazón libre de inmundicia y libre de malicia. Y decir, sí, yo la recibo. Esa palabra va a crear cosas en mí. La palabra de Dios es poderosa para crear cosas poderosas en tu vida, mi hermano. Cosas buenas en tu vida. Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces debo de escuchar, recibir, ser hacedor. El resultado va a ser cosas buenas, cosas del Espíritu, vidas de Dios, nuevo nacimiento. Diga conmigo, nuevo nacimiento. ¿Sí me entienden que el nuevo nacimiento es por la palabra de Dios? Dice Pedro que fuimos nacidos de nuevo por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que permanece para siempre. En Juan capítulo 3, regrese conmigo a Juan capítulo 3, porque no voy a ser extenso con usted, pero entender que yo necesito nacer de nuevo por la palabra. Es lo que puede hacer de ti un buen siervo de Dios. Mire, yo ahorita que estaban los músicos tocando, perdónenme que se las tire la pedrada así, de derecha. Ahorita que estaban, yo siempre he dicho que cuando yo era músico, yo me capeaba las cosas en el aire. O sea, el que dirigía nos metía un cántico y yo no andaba buscando las notas. Cuando él lo metía de carrera así, yo automático caía, automático y fuerte y seguro y firme. Y ahorita que estábamos tocando me di cuenta de algo, me acordé de mi carro. Fíjese. Porque mi carro tiene sensores. Tiene mucha tecnología mi carro. No toda la que yo quiero, pero tiene tecnología. Por ejemplo, tiene el control de velocidad, lo controla ya. Ya si el carro de enfrente baja velocidad, el carro solo baja. Hasta el punto de que si el carro para, mi carro para solo, completamente, sin que yo toque nada. Tiene volante automático para centrar el carro en la línea, y puede ser una curva y curva cerrada. Yo le puedo soltar el volante y el carro solo da la curva. Tiene mucha tecnología, pero tiene sensores. Y los sensores tienen control de tracción y cosas así. Y cuando leí el manual, recomiendan que todo eso lo tenga prendido. Siempre lo puedo apagar, sobre todo los sensores. Dice el manual que porque ningún humano puede reaccionar a la velocidad que reacciona un sensor. Ningún humano. Es decir, que si el carro se desliza en el hielo, no hay un humano que pueda reaccionar tan rápido como el sensor del carro para controlar el carro. Me di cuenta de algo, porque cuando meto un cántico nuevo, no un cántico nuevo, sino un cántico y no les aviso a los músicos, y ellos al instante tienen que caer en la nota, pero rápido, firme y seguros. La única manera es de que no lo piensen, porque si lo piensan, se van a quedar y ya caen después. Y entonces me di cuenta, son los sensores. Porque los sensores son más rápidos que la mente. Eso es lo que me pasaba a mí. Los sensores son mucho más rápidos que la mente. Porque si me empiezo a pensar, creo que este va en la. Creo que este va en re. Creo que esta nota va a ser do. No, ya el que está cantando ya se fue. Ya se quedó atrás. La única manera es de que tengan sensores en los dedos, en la mente. Reaccionaron, pero no supieron por qué reaccionaron así. ¿Cuántos queremos ser buenos siervos de Dios? La palabra de Dios tiene el poder, mis hermanos. La palabra de Dios tiene el poder. Uno reacciona, pero uno no sabe por qué reaccionó. Es decir que es como el pie en el freno, pues. Tú no empiezas a pensar, voy a frenar. No, se te atraviesa un venado y el carro, ya cuando quisiste mirar, ya habías frenado. Eso fue instantáneo. Un día renté un carro en Las Vegas, un Mercedes-Benz. Me lo llevé para California. Fui a las enseñanzas. Y ahí casi frente al hotel que nos quedamos con las hermanas, el Embassy, yo iba buscando la panadería Portos, que también ellas van a Portos. Entonces yo iba buscando, iba mirando, iba manejando así. Y de repente el carro de enfrente paró en seco. Y yo metí el freno, pero a todo, pero sin pensarlo. Son sensores, pues. Sin pensarlo, y frenó y quedó así el carro, así, pero se oyó un chillido de llanta que yo creo que se oyó a una cuadra por lo menos. Ahora, después de eso, yo le dije a mi esposa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que el carro dio una alarma de que iba a chocar y yo la alcancé a escuchar y por eso frené? ¿O será que yo iba buscando la panadería y regresé a ver, y cuando miré el carro ya estaba parado enfrente de mí y le pisé todo lo que pude al freno?
No sé, no lo recuerdo, no me di cuenta, pero sí nosotros reaccionamos automáticamente sin pensarlo. Pero si me pongo a pensar, creo que voy a frenar porque el carro paró. No, le pego al carro, me estampo en el carro. Porque uno tiene que tener reacciones. Hermanos músicos, son reacciones. Yo nunca había entendido, porque yo siempre digo, yo me las capeaba en el aire. Esa es la única expresión que se me ocurría. Cuando yo fui músico, yo me capeaba las cosas en el aire. Nunca dejé caer, o no dejaba caer algo, pues. El que dirigía se metía y yo capeaba. Yo siempre usaba esa expresión. Yo me capeaba las cosas en el aire, nunca las dejaba caer. Y caía seguro y firme y no titubeando. Pero me di cuenta, son los sensores. Necesitamos que los músicos tengan sensores, que no estén meditando, creo que sigue la, creo que sigue re, creo que... No, que sea automático, que simplemente sea una reacción. Queremos ser buenos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Buenos siervos de Dios. Y en los siervos de Dios, para ser buenos siervos de Dios, necesitamos, perdónenme que le dé este ejemplo, necesitamos sensores. Yo recuerdo cuando Eric empezó con la trompeta y Giovanni le empezó a enseñar, porque Eric tocaba, sabía tocar, pero el tiempo lo llevaba todo atravesado. Y Eric no le captaba, pues, o sea, como que no sabía por qué. Y entonces Giovanni empezó a ayudarle, recuerdo que empezó a ayudarle, y Eric lo agarró. ¿Qué son esos? Sensores. Recuerdo que un día yo estaba aquí cantando el cántico de Merece la Gloria. El hermano Naú se me acercó a darme algo, lo agarré y yo seguí, pero automático, sin pensarlo, sin ponerle atención a la música, sin nada, y caí exactamente donde era, porque son sensores automáticos. Necesitamos pedirle a Dios, dame eso, Señor. Porque mi mente no va a reaccionar, la mente del músico no va a reaccionar a la velocidad que pueden reaccionar los sensores internos que tenemos. Por eso los niños aprenden música y aprenden a cantar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque a través de los años, tanto oyen el cántico, lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, se van afinando los sensores dentro de ellos. Eso ayuda para que sean unos buenos músicos, para que puedan caer adecuadamente en el lugar y cantar adecuadamente. Ahora, yo quiero que la palabra de Dios produzca en mi vida, produzca en mi corazón, y solamente recibiendo la palabra implantada, sin malicia, sin el querer seguir en lo malo. Ahora, Juan capítulo 3, el versículo que leímos, dice que respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una necesidad de nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua, o de la palabra obviamente, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mis hermanos, el reino de Dios es un poder que se mueve en medio nuestro. Dice Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Es un mover en medio nuestro. Y por eso cuando le servimos a Dios, queremos reaccionar adecuadamente. Tanto la alabanza como los servidores, queremos reaccionar adecuadamente. Pero tiene que haber eso que nace dentro de nosotros por medio de la palabra de Dios. Dice el versículo 5. Y Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces queremos cosas del Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Queremos cosas del Espíritu. Señor, tu presencia. Señor, tu Espíritu. Señor, tu luz. Y quiero trabajar de manera que tú seas glorificado, que realmente esté apoyando el reino de Dios en mi vida. Dice ahí: no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. Con eso termino. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que nace del Espíritu va y hace según el Espíritu. Y ese es un cambio total. Diga conmigo: cambio total.
Cambio total es que alguien que no se le manifestaba nada, se le empieza a manifestar. Palabra del Espíritu, palabra de conocimiento, palabra de revelación. Una habilidad que no depende de la mente. Mire, la habilidad no depende de la mente. Aún los predicadores no podemos depender de la mente. Ni no podemos depender solamente de lo que traemos preparado, sino que necesitamos la inspiración de Dios, necesitamos que Dios nos guíe. Por supuesto hay que leer, hay que prepararnos, hay que traer todo preparado, pero necesitamos que sea Dios el que hable, porque Dios le va a empezar a hablar a la gente de cosas que no conocemos, cosas que no sabemos. Y van a decir, ¿y el pastor cómo sabía eso? Es que no es el pastor, sino simplemente hay un impulso del Espíritu dentro de nosotros para hacer las cosas de la mejor manera. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso nazcamos de nuevo por la palabra. Te pueden hacer deseos de servir, deseos de ofrendar, porque yo andaba oyendo la palabra cuando sentí el impulso en mi corazón. Envía una ofrenda, amén. La envío porque lo recibí mientras escuchaba la palabra de Dios. Mientras escuchaba la palabra del Señor surgió eso, que lo crea la palabra de Dios en nuestro corazón y que nos bendice. Y me ha bendecido y nos ha bendecido. Porque cuando tú haces lo que Dios te dice, mi hermano, tú prosperas. A mí me sorprendió ahora que los hermanos que van a ir a California, si no sabían, compramos 40 boletos de avión. Y el costo fue 17,309 centavos. Eso porque los agarramos a menos de 500. Si sus 40 boletos a 500 son $20,000. Pero como los agarramos a menos de 500, fueron 17,309 centavos. Pastor, ¿y eso se puede? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios obra en nuestro corazón. Eso es el avión, aparte el hotel. El hotel son $240 por noche cada cuarto, 10 cuartos, 3 noches cada cuarto. $750 cada cuarto por 10 cuartos son $7,500. Aparte de los 17,300, aparte de otros 7,500, 7,000, sí, algo así, 7,000, más de $7,000 por 10 cuartos. Y uno dice, ¿y sale de aquí? Sí, estos chavos tienen dinero. ¿Sabe por qué? Porque actuamos con impulsos del Espíritu de Dios. Pero cuando dicen, no, es que no hay. No, eso es demasiado dinero. Ese dinero se puede hacer otras cosas. Sí, se puede hacer otras cosas, pero funcionan cuando le damos el primer lugar a Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Qué crea todo eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Si yo permito que sin malicia, sin nada que estorbe mi corazón, la palabra de Dios sea plantada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios no hay nada imposible. Pasa el grupo de alabanza. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Nacer de nuevo por la palabra de Dios. Nacer de nuevo por la palabra de Dios. Nacer de nuevo por la palabra de Dios. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y recibimos. Puedes decirle a Él, pero también hacerlo. Yo recibo la palabra implantada, poderosa, para darnos salvación, para darnos vida. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque habitas en medio nuestro. Seas tú glorificado, seas tú exaltado, seas tú bendecido, Señor. Sí, mi Dios, mi Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción, sí, yo la recibo. La palabra de Dios, poderosa para salvarme, para salvarme.
Porque Él nos ha hecho nacer, no de una simiente corruptible que se echa a perder, sino de una semilla incorruptible. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria, Señor. Sí, Señor, sí, mi Dios, será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Mi vida es transformada por la palabra de Dios. Mi vida es transformada por la palabra de Dios. La palabra de Dios da nuevos nacimientos, deseos, impulsos. Lo voy a hacer. Se va a manifestar porque oí la palabra y la palabra lo creó en mi vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. La transformación viene por oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, escucharla, recibirla, que obre en nuestro corazón, nacer de nuevo por la palabra de Dios, por la semilla incorruptible. Ella produce en ti lo que Dios quiere producir en ti, cosas grandes, cosas maravillosas. Oh sí, Señor, sí. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Señor, te bendecimos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, mis hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Esos sensores que yo te hablo, el mundo le llama talento. Es cuando un músico no sabe ni dónde está re ni dónde está fa y nunca ha estudiado música, él solamente sabe que aquí sale este cántico. Porque hay sensores que el mundo le llama talento. Y nosotros tenemos talentos de Dios, pero también tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y si nos dejamos guiar
y dejar que ese Espíritu Santo trabaje automáticamente en nuestra vida, va a hacer mucho más que lo que nuestra mente puede pensar. Por eso a veces tenemos que cerrar nuestra mente. Cuando la mente dice no se puede, no se va a poder, no alcanza, no es posible, cierras eso y abres el sensor que Dios te puso dentro de tu corazón, y entonces ese sensor te dice sí se puede, todo es posible, para Dios no hay nada imposible. Te bendigo a ti, Señor, te bendigo a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu pueblo, pero gracias por ti, mi Señor, que tú habitas en nuestro corazón y que haces más por nosotros que lo que nuestra mente natural puede hacer. Tú edificas nuestra mente, edificas nuestra vida a causa de los impulsos, de los talentos y de la guianza que tú has puesto dentro de nuestro ser. Afina, Señor, eso que podemos llamarle sensores en nuestra vida, impulsos del Espíritu, conocimiento sobrenatural, habilidad sobrenatural. Actívalo, Señor, actívalo, Señor, que produzca, que crezca, Señor. Danos tu palabra, que nazca por la palabra predicada, por la palabra que nos exponemos, Señor, que nazcan impulsos del Espíritu, a amarnos y a bendecirnos. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, por tus ministros. Gracias por cada vida. En el nombre de Jesús yo los bendigo. Úsalos para tu gloria. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu luz, de tu gozo y de tu paz. Y te bendecimos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.